Vamos a comenzar. Bienvenidos al webinar. Primero vamos a comenzar con unas indicaciones generales para que podáis disfrutar el webinar. El webinar tendrá una duración de 1 hora. Los micrófonos están apagados. Os pedimos por favor que envíen vuestras dudas y preguntas al chat. Al final de la sesión habrá una sesión de preguntas y respuestas y el webinar se grabará. El contenido de este webinar es el siguiente. Vamos a comenzar ahora a las 4 con una breve bienvenida. A las 4:10 pasaremos a abordar los principales cambios en BRCGS Food Safety 9 y a las 4:45 las preguntas y respuestas. ¿Quién nos acompaña esta tarde? El equipo del webinar está compuesto por Leila Burín, auditora BRCGS en OCA Global. Ella misma se presentará de una forma más amplia. Richa Bedi Navik, Senior Global Standard Manager de BRC. Tenemos el honor de estar acompañados por Leila y Richa. Y yo soy Susana Serna, responsable comercial de seguridad alimentaria en OCA Global. Y antes de pasar a la parte de Richa, vamos a ver una breve presentación. Pues damos la bienvenida a Richa Bedi Navik, quien nos explicará una breve visión de los cambios de BRC 9. Richa. Hello, hi. Welcome to our webinar, Richa. Thank you so much. And apologies to all, I do not speak the language. So I'll do my session in English, but I'll try to keep it very slow. Thank you, Richa. It's okay. We will translate to our attendees. Perfect. Thank you. Apreciados asistentes, Richa va a dar una breve introducción en inglés, porque no habla castellano, y luego la parte de los cambios será dada por Leila Burín. Let's go, Richa. Thank you. Yes, thank you. So next slide, please. So to begin with, welcome everyone to the session. So what I'll do is cover the very high level changes to the standard, and then I'll leave it down to the team to talk through the detail. So very first change is in regards to the scope. So the scope of standard, everything that was the case for issue 8 is still the same apart from animal feed. So with this version, issue 9, we have expanded the scope and included animal feed within the scope of the standard. Additional modules, the same additional modules, they stay. And where we had 4, now it's 3. So previously we had AOECS, which is now gluten-free program. Then we have Global Gap, Meat Supply Chain, and FSMA. So Meat Supply Chain FSMA already live, but Global Gap will be updated shortly. So we are currently working on that with Global Gap team. And next slide, please. Okay. So just to talk you through the key drivers for issue 9, what you have in front of you are some of the main reasons why we ended up updating the standard from issue 8 to issue 9. Very first one with being the GFSI benchmarking. So there are some sector-specific requirements that were seen as a bit of a gap between the standards. So as a result, there's currently a position statement for issue 8, and those changes have been incorporated into issue 9. With issue 8 of the standard, we had included the culture clauses
And what we've seen is the industries caught up, understood how to go about the culture clause. With this version, we have taken it one step further, and there's inclusion of behaviors, and the sites to consider behaviors within the culture aspect is the expansion of the culture clause. There's further sort of evolution around fraud prevention as well. So you would see there's some new requirements within the food defense, food fraud sections. Changes in global food safety legislation, so namely Codex. So Codex 2020 was updated, and as a result, Section 2 of the standard has since been updated. So if you comply with Section 2 of the standard, you would comply with the Codex changes that recently came about. Additionally, within BRCGS team, we analyze a lot of non-conformance data along with product recall and product withdrawal data, which gives us some very invaluable insights into the challenges and issues that we do need to consider for the standard update. So we did that analysis, and as a result, there were few learnings that came out. Additionally, there were some new product safety risks that were highlighted and that came about since the launch of issue 8. And as a result, there's been some changes within high-risk high care, and there were some other products that were highlighted. So all those changes taken into account and considered within the version. And there's new auditing techniques, namely there's the new blended audit approach, which is not new for issue 9 because it's covered in a position statement. But yeah, that's been incorporated and is a GFSI benchmark protocol option that sites can sign up to. Next slide, please. Thank you, Richa. I will translate Abby. Yes. Richa ha comentado los principales cambios que han motivado la revisión de esta versión. Más adelante veréis en detalle, pero básicamente es el benchmark de GFSI, alinearnos con la nueva versión del Códex, los productos nuevos emergentes que traen nuevos riesgos, las nuevas técnicas de auditoría y la evolución de la cultura de la inocuidad alimentaria. So looking at some of the key changes to the requirement, what you see in front of you are some of the main areas that have been updated. So as I said about product safety culture, so there's behavior considerations that have gone in. There's the update to Section 2 as a result of the Codex Alimentarius 2020 updates. We have added and amended the definition of outsourced processing, and as a result, there's quite a few new clauses that have gone into this section, but there is a definition update that has happened with outsourced processing. Root cause analysis, not new to the standard, but a number of clauses have been reviewed, and there's better linkages, there's better sort of signposting to root cause analysis that's come into the standard. Food defense section updated, not massive changes to the section itself, but now the way the clauses are structured, they mirror the food fraud section. So if sites want to do their food defense, food frauds together, that option exists for them. There's massive changes to the equipment section, but the entire section has been revamped and restructured. As a result of, as I said, the GFSI benchmark requirements, there's the new section on animal primary conversion that's been added to this iteration. Next slide, please. Sí, perdona, vamos a hacer una breve traducción de lo que acaba de decir. Como veremos a continuación, hay un fuerte hincapié en la parte comportamental de la cultura de inocuidad alimentaria. A raíz de la última publicación y actualización del Códex en octubre del 2020, se ha actualizado también y se ha alineado el APPCC con respecto a esto, también lo veremos. Hay nuevos requisitos para los procesos subcontratados. El análisis de causa raíz también se lo reforzó, se refuerza la idea de que las empresas tengan un análisis de causa raíz para evitar la recurrencia. Hay una nueva sección más específica con respecto a Food Defense, a los requisitos, lo vamos a ver, y se permitiría poder abordar la gestión de fraude y Food Defense junta.
Con respecto a los equipos, también se ha casi reescrito toda esa sección, lo veremos. Tenemos una fuerte influencia sobre los conceptos de diseño sanitario en los requisitos de equipos, y finalmente hay una nueva sección como parte del benchmark con GFSI con respecto a conversión primaria. And the final slide for me would be on the key changes to protocol. So as I've already indicated, so blended audit option, not new for issue 9, but it's already in form of a position statement for issue 8, but this protocol option is incorporated into the standard now. And the other big one is the change to the announced audit program, where if you are a site in the announced audit program, you would have to undertake one mandatory unannounced audit every 3 years. So within a 3-year period, you'll have one unannounced audit. This is, again, just to build up on the culture element and make sure it permeates through the entire site. This is a GFSI requirement, and what that means is it's not just BRCGS, but any other certification program owner would have to do the same thing. So it's not just us, but all CPOs would be implementing this. That's it, I think. Thank you so much, dear Richard. Now Leila will translate a little and we'll continue with the next part. Thank you so much. Thank you. Sí, la traducción es que se sigue aceptando las auditorías en blended audits. Esto no es nuevo, así como también saben que una vez cada 3 años se tiene que tener una auditoría no anunciado, y esto también es parte del benchmark con el GFSI. Bien, pues ahora nos vamos a la parte de Leila Burín, en la que presentará los cambios más importantes en la versión nueva. Muchísimas gracias, Leila, por estar aquí con nosotros, y te cedo el lugar. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Como saben, soy auditora para OCA Global. Y bueno, quien quiere ver mi currículum es libre en LinkedIn. Soy bióloga, tengo un doctorado en química. Empecé mi carrera en Latinoamérica y hace 15 años aproximadamente estoy auditando en toda Europa, basada en España, en los estándares bajo el GFSI. También he hecho auditorías de clientes. Pero para quienes me han escuchado otros webinars, siempre digo lo mismo: this is not about me, y vamos a los cambios más importantes. Como saben, también un pequeño cambio que no hemos comentado es que ahora se llama BRC-GS Global Standards, y ya no podemos hablar de BRC a secas, sino que por favor actualicen todos sus manuales, todas sus referencias. Ahora es BRC-GS y estamos en la versión 9, cuyas auditorías comienzan en febrero del 2023. Vamos a hacer un muy breve repaso. Como saben, en media hora es difícil poder abarcar con especificidad en todos los requisitos, pero vamos a intentar ir hacia aquellos requisitos más importantes. Con respecto al capítulo 1, los cambios más importantes: tenemos que tener una política documentada, como ustedes saben, y se ha incluido el concepto de mejora continua a lo largo de todo el capítulo 1 de la norma. El concepto de mejora continua, para aquellos que estamos en calidad e inocuidad y seguridad, ya sabemos que no es nuevo, está en la ISO 9004, creo que desde 1992, pero se quiere reforzar y se ha reforzado a través de varios requisitos. El primero es el 111, y hay que incluir el compromiso de mejorar continuamente la cultura de seguridad y calidad de los alimentos del establecimiento. Se tiene que declarar esta intención de cumplir con la obligatoriedad de elaborar productos seguros, legales y auténticos. Y tiene que ser confirmada por la persona de mayor responsabilidad del establecimiento y comunicada a todo el personal. La mejora continua, entonces, no es una cuestión de cuántas no conformidades ha recibido el sitio en diferentes auditorías, aunque si la misma no conformidad ocurrió repetidamente en cada auditoría, esto sí podría indicar una preocupación más amplia. La mejora continua pregunta si la empresa utiliza oportunidades continuas para mejorar aspectos relevantes de su forma de trabajar. Y como comenté, hay diferentes
cláusulas de la norma que hacen referencia cruzada a la mejora continua, si bien no tenemos un requisito de mejora continua todavía en la versión 9. Por ejemplo, el 1.1.2, los planes para desarrollar y mejorar continuamente la seguridad del producto y la cultura de calidad de la organización. El 1.1.4, que son los procesos y reuniones de gestión de liderazgo senior. El 3.10.2, que es la captura de datos y tendencias, a tendencias, por ejemplo, de reclamaciones, tendencias de resultados de analíticas de laboratorio de superficie. El 1.1.8, que son los procesos para mantenerse actualizados, tanto de temas emergentes como de legislación y las mejores prácticas de los procesos. Y el papel de la acción preventiva, el 1.1.12 y el 3.7. Como hemos comentado y como ya saben, el plan de cultura de seguridad y calidad de los alimentos se ha reforzado. ¿Y con qué se ha reforzado? Se ha reforzado, como sabemos, el plan ya lo tienen implementado porque ya tenemos varios años de versión 8, pero lo que han agregado es el concepto de los comportamientos necesarios para mantener y mejorar los procesos de seguridad de los alimentos. Entonces, recuerden que el plan tiene que tener un plan de acción que indique cómo se realizarán y medirán las actividades y los plazos previstos. Tiene que haber una revisión de eficacia. Recuerden, por favor, que como estamos hablando de comportamiento, no hace falta tener un plan anual. Es decir, un plan estratégico podría, por ejemplo, cubrir 5 años, con actividades diseñadas para medir la cultura actual, implementar cambios y evaluar mejoras. Algunos aspectos del plan pueden ocurrir con más frecuencia de otros. Sin embargo, para que el plan sea efectivo, el desarrollo y la mejora de la cultura deberán tratarse como un proceso continuo. Y los auditores vamos a esperar ver evidencia de que esas actividades se complementan cada año durante el cual está diseñado para operar. Es decir, no es aceptable diseñar un plan de 5 años donde todas las actividades se completen dentro del último año. Pero sabemos que en la revisión por la dirección, que es anual, tenemos que revisar hasta dónde ha llegado, cuál es el alcance de mi plan. Cuando hablamos de comportamiento, entonces, ¿qué consideración de cambios de comportamientos mejoran la cultura? Tendremos que elegir comportamientos relevantes que tengan un impacto positivo en la seguridad del producto. ¿Y cómo los identificamos? Como saben, con una encuesta, como lo vienen haciendo hasta ahora, pero por supuesto también por el conocimiento de algún gerente y con los indicadores, los comportamientos, las creencias o actitudes que existen en el sitio. Hay un nuevo concepto que introduce la norma, que es el artefacto de cultura, que es una actividad de seguridad del producto que no es cultura en sí, pero es indicativa, es tangencial de la cultura predominante en el sitio. Y son las actividades del sitio hacia el valor o la importancia de una actividad específica de seguridad del producto y su cumplimiento con esa actividad. Eso es un indicativo de la cultura del sitio. Entonces, muchos procesos fundamentales de seguridad de productos podrían considerarse estos artefactos de la cultura, es decir, actividades tangenciales, que no son la cultura en sí, como política de seguridad alimentaria, los objetivos y revisión de la gestión, la inocuidad de los alimentos en las reuniones de gestión, los recursos de seguridad alimentaria, la concienciación sobre los riesgos para el desarrollo de la PPCC, la eficacia de las acciones correctivas y preventivas, las auditorías internas, eficaces y eficientes, la formación. Y lo importante es crear un historial de mejoras de impacto. Y esta información se puede utilizar, por ejemplo, para formar nuevos empleados, inspirar al personal existente e informar aún más sobre los tipos de actividad e implementación que son más efectivos en el sitio y aquellos que tienen más probabilidades de tener dificultades. Recuerden que los auditores no vamos a auditar la cultura de seguridad alimentaria del sitio, sino la evidencia del cumplimiento de los requisitos con la cláusula. Entonces, los auditores vamos a examinar la evidencia de conformidad con este requisito durante la auditoría de las instalaciones y la auditoría de la documentación. Por supuesto que sobre todo de las instalaciones, porque hemos
se ha agregado el concepto del comportamiento. Entonces, los objetivos claros para mantener y mejorar la seguridad, la autenticidad, la legalidad y la calidad de los productos fabricados conformes a la política de calidad y seguridad alimentaria a la norma. Estos 4 pilares, estos 4 conceptos, seguridad, autenticidad, legalidad y calidad, son 4 conceptos que se van a arrastrar en conjunto, son 4 pilares a lo largo de todos los requisitos de la norma. Pónganle atención a estos 4 elementos. Estos objetivos entonces se tienen que documentar, incluir metas o medidas claras para alcanzarlos, se comunicarán de manera clara a todo el personal, se verificarán y los resultados se informarán al menos trimestralmente a la gerencia senior y lo que se ha agregado es a todo el personal del establecimiento. Entonces, en el 113, los cambios importantes es lo que tienen en rojo. Se ha cambiado en muchísimas cláusulas la palabra integridad por autenticidad. Repasemos la definición, entonces, como saben, al final de la norma están las definiciones de autenticidad de los alimentos. Implica asegurar que los alimentos o las materias primas que se compran y ofrecen a la venta son de naturaleza, sustancia y calidad previstas. Entonces, hay muchos requisitos donde lo único que se ha cambiado es este concepto de autenticidad. Y se agregó la autenticidad para remarcar la importancia del compromiso de gerencia en prevenir, por supuesto, el fraude alimentario. De eso estamos hablando. ¿Cómo comunicarlo a los empleados? La norma, por supuesto, no es prescriptiva sobre los métodos de comunicación, pero, por supuesto, en reuniones, sesiones informativas, cascadas de información, medios electrónicos como el correo electrónico, los televisores que ponen en los comedores, talones de anuncios de la empresa, etc. La siguiente. En el 114, que es sobre la reunión de gerencia que tienen que hacerse por lo menos anualmente, lo que se ha agregado es que también tiene que incorporar el plan de cultura de seguridad y calidad de los alimentos, como hemos comentado hace unos instantes. Es decir, aunque el plan pueda tener una finalización a 5 años, todos los años tenemos que evaluar dónde estamos parados con respecto a las metas que nos hemos propuesto. Es decir, el progreso contra el plan de cultura de calidad y seguridad del producto y la efectividad de las acciones completadas. Que el plan se mantiene actualizado y es efectivo. Con respecto al capítulo 2, los cambios más importantes, como saben, es la alineación con el APPCC del Códex. En el 274, que es sobre la enumeración de todos los posibles peligros relacionados con cada paso del proceso y el análisis de peligros y considerar las medidas previstas para controlar los peligros identificados, cuando el control de un peligro de seguridad alimentaria determinado se logre mediante programas de prerequisitos o medidas de control distintas de los PCCs, esto se deberá declarar y se deberá validar la idoneidad del programa para controlar dicho peligro. Entonces, si por ejemplo tenemos un equipo compartido y nuestro peligro es un peligro químico de alérgenos y mi medida de control, por lo tanto, que tengo que validar que no necesariamente es un PCC, es la limpieza, ¿sí? Recuerden, la limpieza, no la desinfección, porque lo que estoy queriendo sacar es una proteína, la limpieza de ese equipo compartido, entonces lo que me piden ahora es validar la medida de control de limpieza de ese equipo. Otro ejemplo, si tenemos un producto almacenado con refrigeración y, por ejemplo, luego tengo una medida de control que es un tratamiento térmico que me va a eliminar el peligro a un nivel significativo, pero aún necesito almacenar materias primas a refrigeración para que no se dispare la carga microbiológica, esa medida de control de almacenamiento a refrigeración también la tengo que validar. En el 2.12.2, entonces también hay un cambio y aquí lo que me pide es validar todo el plan APPCC. Hasta ahora se venía aceptando que únicamente se verifique. Se verificaba con reuniones, con auditorías internas, etc. Ahora se exige que se valide. Recordemos los principios, recordemos la diferencia. Validación es hacemos lo correcto. Mi diseño es el adecuado para producir un alimento inocuo. Luego que lo diseño, me pregunto, ¿digo lo que hago y hago lo que digo? Es la verificación y reevaluación son las subsiguientes validaciones. Entonces,
El 2.12.1 se ha reescrito como los planes de APPCC o de seguridad alimentaria deberán validarse antes de cualquier cambio que pueda afectar la seguridad de los productos a fin de que el plan controle eficazmente los peligros identificados antes de su implementación. Antes de su implementación, lo han leído bien. Si tengo un plan que ya está en marcha, lo que se sugiere es que se utilice el protocolo, esto está en la guía de interpretación de Estados Unidos, que es un plan de muestreo de 90 días, y dentro de ese plazo específico, que es una buena práctica, no es obligado, es solamente obligado para aquellos que exportan a Estados Unidos, pero se sugiere como una buena práctica y que durante esos 90 días de producción pueda evaluar cómo están siendo mis medidas de control que he diseñado para ver si con esas medidas de control diseñadas logro llevar el peligro a un nivel significativo. Por supuesto, esto no es un requisito legal para aquellos que no exportan a Estados Unidos, pero es una buena práctica. Recuerden que hay una guía del Códex, que es del 2008, pero sigue siendo válida, está traducida al español, sobre referencias sobre cómo validar. En esta guía se hace referencias de publicaciones científicas o técnicas, estudios de validación previo o conocimientos históricos sobre el funcionamiento de esas medidas de control. Se pueden utilizar guías regulatorias, podemos utilizar modelados matemáticos. Les recuerdo el COM-BASE, que es una muy buena base de modelado matemático para poder validar una medida de control. Y por supuesto, guías regulatorias que ya estén publicadas y poder hacer uso de ellas. Recuerden, por favor, que si usan datos de la bibliografía, se usan como referencia. Puedo usar un dato de par, tiempo, temperatura, puedo usar un dato de concentración de peróxido, etcétera, pero siempre tengo que tomarlo como referencia y luego en mis instalaciones, con mis procesos, con mis materias primas, terminar de ajustarlo. Es decir, no puedo utilizar solo los datos de referencia de bibliografía o de guía, sino que siempre tengo que pasar por la etapa de mi proceso en mis condiciones. Con respecto al capítulo 3, los cambios importantes en el 3.5.1.7, que es sobre acciones correctivas. Y como hemos dicho al principio, hay cambios en la gestión de aprobación de proveedores. Este es un requisito donde se detalla qué hacer en caso de excepciones. Es decir, qué procedimientos tienen que estar descritos cuando tenemos excepciones a los procesos de aprobación de proveedores de la cláusula, o cuando no hay información disponible para la aprobación eficiente de un proveedor, por ejemplo, un producto básico agrícola a granel. En ambas situaciones se tienen que utilizar las pruebas de productos para verificar la calidad y seguridad de los productos. ¿Qué quiere decir estas pruebas? Por ejemplo, y no es una lista exhaustiva basado de la guía de interpretación, 100% de inspección del producto, evaluar los certificados de análisis que nos da este proveedor, ampliar nuestro muestreo microbiológico, hacer una revisión del informe de auditorías de terceros, si es que la tenemos disponibles y nos la pueden dar, una especificación acordada formalmente, una confirmación de cumplimiento de los códigos de práctica de los clientes. Recuerden cuando las materias primas se obtienen de un proveedor designado por el cliente, también obtener la información sobre el producto y el proveedor para que se evalúen y controlen los riesgos potenciales para otros productos. Con respecto a gestión de procesos subcontratados, aquí se ha vuelto a aclarar el concepto de lo que es un proceso subcontratado y lo vamos a volver a recordar. Un procesamiento tercerizado subcontratado es la producción intermedia, procesamiento, almacenamiento o cualquier paso intermedio en la fabricación de un producto que se realiza en otra empresa del establecimiento. Es un paso intermedio y por lo tanto durante el procesamiento tercerizado del producto o producto parcialmente procesado deja el establecimiento que se está auditando para realizar el procesamiento tercerizado antes de regresar al establecimiento. El establecimiento auditado puede o no completar pasos adicionales de envasado o procesamiento del producto.
En los casos en que hay almacenamiento o procesamiento adicional de materias primas antes de su llegada inicial al establecimiento, esto no se considera procesamiento tercerizado, es materia prima. Fíjense que es almacenamiento también, es decir, si el proveedor de materia prima se queda almacenado su materia prima en sus instalaciones, ¿sí? Eso tampoco es proceso subcontratado. Cuando un producto sale del establecimiento y no regresa, eso no se considera procesamiento tercerizado y las actividades que se realizan fuera del establecimiento ya quedan fuera del alcance de la auditoría. Entonces, en la siguiente transparencia podemos ver ejemplos. En el primer paso, obviamente, si todos los pasos están completados en el sitio, es una auditoría normal. Por ejemplo, si pasteurizamos fuera del sitio y el producto no retorna, entonces hasta ahí llega el alcance de la auditoría. Si se pasteuriza fuera del sitio, pero regresa, estamos en la tercera flecha, para ser mayormente envasado o procesado, entonces sí aplica el requisito 354. Así como también si se pasteuriza fuera de sitio y regresa, aunque no se le haga mayores procesados. El último caso, que todo el producto, todo el proceso sea fuera del sitio, obviamente el proceso está fuera del alcance y no aplican estos requisitos. Cuando el 3541, la empresa tiene que poder demostrar que cuando parte del proceso de producción se terceriza o se realiza fuera del establecimiento y luego regresa, siempre avisar al cliente, siempre avisar al propietario de la marca. Los clientes, que pueden ser propietarios de la marca, tienen que ser notificados de cualquier intención de subcontratar parte del proceso de producción. Algunos clientes incluso pueden requerir la oportunidad de aprobar o rechazar formalmente este tipo de subcontratación. Y esto, por supuesto, lo vamos a poder detallar en la especificación de producto. El 393, trazabilidad, se ha agregado lo que ven en rojo. El 393, sabemos ya desde versión 7 que tenemos que probar la trazabilidad en todo el rango de productos que elaboramos, es decir, si elaboramos refrigerados y pasteurizados, tenemos que hacer un ejercicio de trazabilidad durante el año de cada uno de estos dos. Lo que se ha agregado es lo que está en rojo. Para materias primas y productos terminados, es decir, incluidos envases, impresos y etiquetas, con información legal y sobre seguridad alimentaria, la prueba de trazabilidad deberá incluir una verificación de la cantidad balance de masas. Y en el capítulo 3, el último cambio importante que queremos hacer mención es que hay dos fechas importantes en el requisito 3.11.4. Ya sabemos que tenemos que avisar a la entidad de certificación en 3 días laborables cuando tenemos un problema, un incidente grave de seguridad, autenticidad o legalidad de los alimentos. Lo que se ha agregado es lo que está en rojo. La empresa deberá brindar información suficiente para que el organismo de certificación evalúe los efectos del incidente sobre la continuación de la validez del certificado actual en el término de 21 días calendario. Como mínimo deberá incluir acciones correctivas, análisis de causa raíz y un plan de acciones preventivas. Entonces, por favor, quédense con estas dos fechas. 3 días laborables, 21 días calendario. En el capítulo 4, los cambios importantes, como hemos dicho al principio, primero es con respecto a Food Defense. El 421, como ven, está todo rojo, todo reescrito. Cuando el personal participe en evaluaciones de amenazas y planes de protección de los alimentos, la persona o equipo responsable deberá conocer los posibles riesgos de protección de los alimentos en el establecimiento. Esto incluye conocimiento sobre el establecimiento y los principios de protección de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Demostrar formación, experiencia u otra competencia. Si hay un requisito legal, ¿quiénes exportan a Estados Unidos? A ver, 2 minutos y piensan, ¿cómo se llama la regulación del Food Safety Modernization Act para exportar con respecto a Food Defense?
Muy bien, a quien haya dicho 21 CFR, sí, que es Code of Federal Register 121. Tenemos una normativa específica de Food Defense para aquellos que exportan a Estados Unidos. Como saben, la BRC es internacional y está alineada con los requisitos específicos de algunos países. Lo mismo pasa en el 422, que cuando corresponde el plan de protección de los alimentos deberá cumplir con los requisitos legales del país de venta o uso previsto. Entonces, estén atentos, por favor, a esa regulación si ustedes exportan, porque sí se los van a desafiar durante la auditoría porque tienen que conocer los requisitos del país de destino. Con respecto al 431, realmente no es nada nuevo. Todos sabemos que el establecimiento debe evaluar las zonas de riesgo de protección necesarias para los productos fabricados, procesados o envasados en el lugar, según las definiciones del apéndice 2. ¿Qué pasó? Con la versión 8, estos requisitos se fueron para el capítulo 8, para High Care, High Risk y Ambient High Care. Pero ahora ha vuelto. No es que se haya ido también del capítulo 8, pero ha vuelto para todos. Recordemos entonces que tenemos 6 zonas de riesgo de producción. Áreas de producto abierto que son de alto riesgo, refrigerado y congelado, alto cuidado, refrigerado y congelado, y alto cuidado a temperatura ambiente. Tenemos zonas de bajo riesgo, tenemos zonas de productos confinados, por ejemplo, almacenes y depósitos, y tenemos áreas no aptas para productos, como comedores, lavanderías y oficinas. La pregunta básica cuando dicen ¿qué es un área no apta para producto? ¿Me puedo sentar y comer un bocadillo? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ya está. No es una zona apta para producto. Con respecto al 446, al 4411, los cambios importantes, han agregado un pequeño detalle en el 446. El 446 es nuevo, de versión 8, pero han agregado que cuando las pasarelas elevadas, escalones de acceso o entrepisos estén al lado de líneas de producción que tengan producto abierto, esto es lo que han agregado de nuevo, ¿sí? O pasen sobre estas, deberán ser bien diseñadas, fáciles de limpiar y mantenidas correctamente. Lo que han aclarado es que lo que está cerca de estas pasarelas es producto abierto. Y el 4411, esta cláusula es completamente nueva y es sobre cortinas de tiras de plástico. En alguna formación alguien me preguntó, ¿aplican las puertas o las paredes de plástico? Si nos alineamos y vamos by the book, por la norma, esto es solo cortinas de tiras de plástico. Entonces, tienen que estar bien mantenidas, bien ajustadas, lo más cerca posible del suelo, sin tiras ni espacios que falten, por supuesto tampoco arrastrándose. Repararse o reemplazarse de manera oportuna cuando se produzcan daños. Que estén en uso siempre que ocurran actividades relevantes en el sitio y no restringidas cuando deberían estar operativas, esto es, no las recojan. Y mantenerse limpias y diseñadas para que sean fáciles de limpiar, por supuesto que por lo tanto tienen que estar incluidas en los programas de inspección y en el mantenimiento, para implementar oportunamente acciones correctivas. Equipos, y son y 42, y en teoría tengo que terminar en 3 minutos. Sí. Hemos dicho que equipos se ha dado un fuerte impacto con respecto a diseño sanitario. Con respecto a este requisito al 461, quiero remarcar que es solo para equipos nuevos. Deberá haber una especificación de compra documentada para todo equipo nuevo. Entonces, vamos a la definición. ¿Qué es un equipo nuevo? Bueno, un equipo comprado directamente de un fabricante, un equipo de segunda mano comprado por el sitio, por lo tanto es nuevo para el sitio, y un equipo que ha sido reacondicionado externamente. No incluye piezas pequeñas como tornillos u otras fijaciones que no estén en contacto con los alimentos. Bien, la siguiente es sobre los equipos. Este requisito debe haber un procedimiento para manejar el movimiento de equipos fijos en áreas de producción. ¿Qué tiene que incluir este procedimiento para estos equipos móviles? El tipo de equipo, cómo ocurrirá el movimiento, es decir, si se requiere un equipo especializado o un contratista, los requisitos de su reinstalación, autorización, responsabilidad, quién gestiona el movimiento, la formación si es que hiciera falta, registros requeridos para demostrar que se completaron todos los controles necesarios y, por supuesto, las limpiezas a posteriori.
Este requisito, por supuesto que por su respeto no lo voy a leer, simplemente comentarles que tenemos un requisito totalmente nuevo dedicado a los equipos de rayos X. Hasta versión 8, detectores de metales y rayos X, equipos de detección de materia extraña estaban juntos en un requisito y ahora tenemos un requisito específico para equipos de rayos X. Las inspecciones y la limpieza in situ, lo que sea, como saben, casi, si tengo buena memoria, desde versión 6, el requisito del CIP, del Clean in Place, se reescribe. Aquí lo que han reescrito es que los equipos de limpieza en el lugar de CIP deben recibir mantenimiento, es decir, verificaciones de rutina de la concentración del detergente, el monitoreo de soluciones posteriores al enjuague recuperadas para detectar acumulaciones de arrastre de los depósitos de detergente, limpieza e inspección de los filtros cuando estén colocados a una frecuencia definida, como ya saben, una frecuencia basada en el riesgo, y el almacenamiento de mangueras flexibles, si es que se usan de manera higiénica cuando no están en uso, y por supuesto su inspección para comprobar que estén en buen estado. Con respecto al programa de monitoreo microbiológico ambiental, el 4.11.8.3, lo que se ha agregado es que si hay cualquier cambio en los procedimientos de limpieza, se tienen que revisar. Recuerda que los requisitos del programa de monitoreo microbiológico ambiental eran 3, el punto 3 era de revisión. Aquí entonces cualquier cambio en los procedimientos de limpieza, como un cambio en la frecuencia, un cambio en los productos químicos, un cambio en el equipo de limpieza, tengo que volver a revisar el programa. Y por supuesto, si hay patógenos emergentes, también tengo que volver a revisar si mi programa está actualizado contra ellos. El capítulo 5, los cambios importantes es en Food Fraud, sí, pueden seguir habiendo cambios en Food Fraud. Como ven, el punto 5.4.3 es cuándo revisar. Hasta ahora nos exigía que se revise anualmente, pero como saben, los eventos internacionales, la invasión a Ucrania, los conflictos de transporte, los conflictos de gasolina, no sé si recuerdan el conflicto que hubo en el Canal de Panamá, hay un marco internacional que hace que no nos podemos esperar un año para revisar el plan de fraude alimentario. ¿Por qué? Porque todo eso impacta en la disponibilidad de las materias primas, puede haber escasez estacional, al cambio en la cadena de suministro, la logística y la entrega de materiales, al costo de las materias primas, ya sea para arriba o para abajo, y a la situación financiera de los proveedores de materias primas o país de origen. Entonces, el programa de fraude alimentario tiene que revisarse también cuando ocurren algunos cambios. El 551 de envasado de producto se ha alineado a la nueva normativa, como ustedes saben, el reglamento europeo 1616 del 2022 relativo a los materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se deroga el reglamento del 2008, el 282. Entonces el 551 se alinea con este nuevo reglamento europeo y dice que el material de envasado primario deberá informarse al proveedor sobre cualquier característica en particular relativa al alimento o envase existente, por ejemplo, si se usan materiales de envasado reciclables o reutilizables que puedan afectar la idoneidad del envase. Con respecto al 551, que es inspección de productos, pruebas de productos en el establecimiento y análisis del laboratorio, se ha agregado lo que está en rojo. Cuando corresponda, se deberá considerar la incertidumbre de medición relacionada con los resultados de las pruebas de laboratorio. Ya teníamos, creo que era en la versión 6, que hemos agregado la incertidumbre cuando el equipo de medición se calibra y tengo que ajustar entonces mi límite crítico. Por eso era el capítulo 6. Estaba en la parte de calibraciones. Ahora lo tenemos en el capítulo de pruebas de laboratorio. Entonces, 48. Sí, sé que son y 48. Me faltan 3 diapositivas. Vale. El gráfico que tienen a su derecha es simplemente para que vean el concepto de la incertidumbre. En el primer caso, el A o el D es claro que están ok, pero ¿qué pasa con el B o el C si tenemos una incertidumbre tan grande?
Y las dos transparencias, las dos diapositivas que me faltan es, la primera, la 583, es con respecto a, se ha modificado y actualizado a los conceptos de las materias, el contenido medicinal cuando se hace alimentos para mascotas y piensos. Y el 591, 593 y 594, que es la conversión primaria animal, como se ha dicho al inicio, para tener benchmark con el GFSI, y se han agregado estos 3 requisitos. Bien, he volado, pero tenemos 10 minutos para preguntas. Muchísimas gracias, Leila. Y ahora esperamos que todos compartáis con nosotros vuestras dudas, vuestras preguntas. Tenemos a Leila, tenemos a BRC, a Richa. Así que adelante, vamos a ver cuántas preguntas tenemos por aquí. Ok, 90 días de producción o 90 días de calendario para la validación. Son 90 días de producción realmente, porque bueno, si es algo estacional y tengo una semana estacional sería poco. 90 días no es estricto, no es 90, pueden ser 80, pueden ser 120. El tema es que tener un tiempo suficiente para poder demostrar que todos los parámetros de proceso que he diseñado, tiempo, temperatura, concentraciones, actividad de agua, humedad, etcétera, se cumplimentan y pueda elaborar un alimento inocuo. Aquí tenemos otra. Ley de plásticos, ¿qué debemos pedir a los proveedores? Bueno, sin saber el tipo de producto, el tipo de envase, si hay un tratamiento térmico para ese envase, es una pregunta un poco amplia. Necesitamos tener más información para poder responderla correctamente. Si queréis enviarnos en email, ¿no? Y ya analizamos de forma personalizada la duda. Aquí tenemos otra pregunta. Nos encantan las preguntas, pero dice solamente bodega. Carmen, ¿nos podrías dar más detalles? Tal vez se envió el mensaje antes de tiempo. Pone solo bodega. Preguntar sobre auditorías no anunciadas, sobre fraude, hay tantos temas que estamos seguras que generan inquietud y dudas. Aprovechad ahora que tenemos a Leila y a Richa para que puedan resolver vuestras dudas. Aquí tenemos algo sobre externalizado. Si enviamos un producto para modificar el envasado a un tercero, modificar el envasado, pero también necesitamos más dudas, más información, porque es decir, ¿qué tipo de modificación? Claro, y además recuerden, por supuesto, que cada alcance de auditoría se contrasta con la entidad de certificación y antes de la auditoría se entiende muy bien cuál es el alcance de la auditoría y cuáles son los procesos que se pueden auditar dentro de la planta. Pero de nuevo, por favor, esto de si enviamos un producto para modificar el envasado, amplíen, pongan más detalle, por favor, para poder responderla. A ver, aquí tenemos otra y cumplir con esta ley. Ya, pero no. Ah, no. Son las nuevas exigencias sobre las máquinas de radio. Sobre detección de metales, lo único nuevo que han agregado es que había un requisito que comentaba que se tiene, cuando es posible, colocar el sensor lo más cerca posible del lugar menos sensible del detector de metales, que suele ser el centro geométrico. Entonces, lo que han agregado es, normalmente, o no me acuerdo exactamente la palabra, es el centro geométrico del detector. Sobre equipos de rayos X, tenemos un requisito completamente nuevo que lo tienen que leer. Y no me voy a, creo que por respeto a todos no voy a ponerme ahora a leer todo un requisito, pero hay un requisito entero sobre equipos de rayos X. Aquí tenemos otro sobre trazabilidad. ¿Es muy específica? Esta pregunta, ¿es necesario realizar balance de masas de las etiquetas de producto? Así está escrito el requisito y a ver si Bridget puede responder sobre esta. Richard, si está, sería bueno la mirada de verse. Yes.
we need your support with one question. Yeah. Can translate please with a technical, in Yeah, technical sure. term. It's Yeah. related to traceability, but Leila will explain you better. Yeah, Trija, this is related to the 393. The new requisite, the suggestion to do a mass balance. Yeah. Hello? Yes, yeah, I can hear you. Yeah, the new part of the requisite 393 Yeah. related the mass balance for labels and legal text. Yeah. Can you please give further expectation by BRCGS on this requisite, please? Yeah, sure. So in regards to mass balance on labels and packaging materials, so any label packaging material that does carry legal information, so as in it's printed, then the requirement to have a mass balance in place just comes in, and it has to be done. So there's quite a few reasons behind it. If you just need to ensure one, so labeling information, the packaging used is gone to the right product. It's not mismatched, so you're not causing any product recall or product withdrawal issues. And potentially, in case that there could potentially be some fraud risks associated as well when it comes to packaging. So hence the requirement sits. Now, we've had some queries around blank labels. So in case a site purchases blank labels and then the label is printed online and applied to a product. Now, is there a requirement to do a mass balance? Now, from our perspective, it's more, as I explained. So if you look at it from an element of making sure that the amount that comes in at a site is reconciled, the total number of labels is reconciled, and that is the only example where potentially some other clauses can help with the reconciliation of the label quantity. Blank label essentially is what I'm talking about here. So there potentially could be an element where a mass balance on blank labels might not really provide the value that we're looking out for from the activity. But apart from that, all packaging, all labels that do carry legal information, so mass balance would need to be conducted. Does that help? Yeah, thanks. Yo creo que lo suyo sería que cuando reescribamos y remediamos el webinar, hay que responder, ¿no? Vamos a traducir esta respuesta, pero palabra por palabra. No quisiera ahora traducir y quedarme sin algunos de los conceptos que acaba de decir. Sí, que ha sido amplia la respuesta. Es una respuesta muy amplia, entonces vamos a traducirlo y lo podemos enviar a todos. Pero sí hay que hacer un balance de masa, sobre todo, y una reconciliación de las etiquetas en blanco que llegan al sitio. Si realizamos un cambio en la PPCC, deben tener registros de validación antes de realizar ese cambio. Claro, claro. El objetivo de revalidar el APPCC es antes y a posteriori. Entonces, si, por ejemplo, cambiamos una medida de control importante, recuerden que validar no es solamente a partir de ahora los PCC, sino también los puntos de control, cualquier peligro significativo. Si cambiamos una medida de control, tenemos que tener registros, tenemos que tener un protocolo, además de los registros, un protocolo de cómo va a ser esa revalidación y luego los registros correspondientes de que he logrado esa medida de control oportunamente. A ver, más preguntas. No, ese ya lo... Sí. Ajá. Aquí, formación. Sí, no lo he comentado. Hay muchas cosas que no he comentado. Los asesores y los formadores externos a partir de la mirada de versión 9 es que también son servicios subcontratados y como tal tienen que ser, tenemos que tener un monitoreo
de su competencia y tenemos que tener un criterio para poder aprobarlos. Entonces, sí, asesoría y formación externa es un servicio subcontratado. Trazabilidad ya la hemos visto. Mira, ese es nuevo. Los ensayos de trazabilidad hay que realizarlos por cada tipo de producto anualmente. Esto es versión 8 ya, que no es nuevo de versión 9. Sí, los productos se tiene que hacer un ejercicio de trazabilidad para cada gama de productos. Es decir, si un producto hace como he comentado en la formación, un producto refrigerado y también hace un producto tratado térmicamente, tendrá que hacer un ejercicio de trazabilidad del producto refrigerado y otro ejercicio de trazabilidad del producto tratado térmicamente. Es decir, sí, 2 ejercicios de trazabilidad al año para esta planta potencial. Pero esto no es nuevo de versión 9. Mira, material reciclado. Debemos declararnos todos nuestros proveedores si utilizan algún material, ¿en qué porcentaje? A ver, la rehago. Si nuestros proveedores de material de envase nos tienen que declarar que utilizan algún porcentaje de material reciclado. Sí, sí. Hay que leer la regulación nueva y estar alineados con ella. Pero sí, tenemos que saber esa información. Mira, esta, ¿cómo la ves? Control volumétrico o es muy específica. A ver, esto ya están haciendo preguntas muy específicas de auditoría, que esto no hay nada nuevo en versión 9. Para realizar el control volumétrico a nivel interno, por ejemplo, una embotelladora que necesita verificar que está dosificando la cantidad correcta. Pueden plantear, se pueden plantear métodos de control propios de la organización cuando la legislación es muy restrictiva. A ver, vamos a hacer una cosa. Esto no es específico de versión 9, ¿sí? Podemos, por supuesto, responder la pregunta, pero esto no hay nada nuevo en versión 9 con respecto a... Lo único que hay nuevo con respecto a control de peso es que cuando tenemos una balanza dinámica y esa balanza esté rechazando paquetes por peso, tenemos que gestionar adecuadamente qué ocurre con esos paquetes rechazados. Entonces, si les parece, no tenemos problema de nuevo en responder esta pregunta, pero no es el alcance de esta forma, de este webinar. Bueno, ya son las 5 de la tarde y para ser puntuales tenemos que terminar ahora. Queremos dar las gracias a todos. Hay muchísimas preguntas, nos siguen llegando. Vamos a responderlas todas ya por email. Tenemos vuestros datos de contacto. Y queremos agradecer otra vez, muchísimas gracias por haberos apuntado, por estar presentes. Thank you so much, Richa, for being with us, for supporting this activity of OCA Global. Y nada más. Thank you so much for having me. Thank you. Leila, muchísimas gracias. Gracias. Y también comentar y recordar que OCA, a partir de ahora, también va a estar dando formación. Tenemos una gran gama de cursos ya desarrollados, pero por supuesto podemos adaptarnos a las necesidades de cada empresa. Recuerden también que los cursos pueden ser presenciales o pueden ser online y de esa manera flexibilizamos mejor los tiempos y nos adaptamos mejor. Bueno, en pantalla tienen entonces todos toda la gama de cursos que tenemos y esperamos respuestas. Sí, finalmente os vamos a enviar una evaluación de este webinar y un breve cuestionario para poder ayudaros mejor. Muchísimas gracias y hasta la próxima actividad. Gracias. Adiós. Adiós.